Hola primero, ¿cómo andan? Espero que estén muy bien. Hoy vengo a visitarles para contarles algo que me pasó. Resulta que hoy me tocaba limpiar la casa y una de las cosas que tenía que limpiar era la biblioteca de casa. Bueno, resulta que finalmente terminé prácticamente sin limpiar porque encontré este libro viejo, lleno de historias de muchos años atrás, como 200 años atrás, que me entretuvieron tanto que finalmente terminé sin limpiar. ¿Quieren que les cuente y veamos de qué tratan estas historias? Miren esta fotografía que encontré dentro del libro. ¿Qué les parece? ¿A qué época pertenecerá? ¿Será de nuestra época actual? Miren cómo están vestidos, cómo son las calles, las viviendas, los negocios, los medios de transportes. ¿Les parece que corresponde a esta época o es de otra época? Contestaron muy bien. Cuando estuvimos mirando un poco la fotografía que encontré dentro de mi libro, pudimos observar un poco qué personajes caminan por allí, cómo estaban vestidos, cómo son las calles y las viviendas, y nos dimos cuenta que no, que claramente esta época no corresponde a la época actual, sino que corresponde a una época mucho más atrás que la nuestra. Es la época colonial, la época de 1810. ¿Tienen ganas de aprender un poco cómo era la vida allí en esa época colonial? ¿Cómo es el comercio? La gente en esa época, cuando necesitaba comprar algo, iba a unos negocios que se llamaban pulperías. Cuando vimos la fotografía hace un ratito atrás, vimos que allí había dos de esos negocios, ¿sí? Dice la botica del pueblo y las tiendas Las Magnolias. Allí podían comprar desde alimentos, tejidos, ropas, lanas y hasta productos que ellos mismos fabricaban. Y no solo eso, sino que también muchas veces recurrían a esos lugares para tomar unos ricos mates, beber algo rico, jugar a las cartas y pasar un lindo momento allí. También existían los vendedores ambulantes. ¿Saben quiénes son los vendedores ambulantes? Estoy segura que sí, que en algún momento han escuchado de ellos. Eran aquellas personas que caminaban las calles de la colonia ofreciendo bien fuerte a través de sus pregones los productos que vendían. Les voy a mostrar algunos de ellos, así los recordamos juntos. ¿Tienen ganas? Miren, acá tengo a alguien que estoy segura que conocen. ¿Quién es? La mazamorrera, la que vende empanadas, pastelitos. Bueno, alguno de los pregones que podía llegar a decir puede ser alguno de estos. Vendo empanadas calientes para las viejas sin dientes. ¿Sí? ¿Les gustó? Y así iba ofreciendo sus productos a todo el mundo. También estaba el lechero, ¿sí? Que nos traía la leche bien tempranito por la mañana. ¿A quién más podríamos tener? A ver si se dan cuenta quién es. Bien, es el aguatero. ¿Por qué? ¿Por qué no sacaban el agua de las canillas de su casa? ¿Qué les parece? Muy bien, porque en esa época no había agua en las casas. Si necesitaban agua, tenían que ir hasta el río a buscarla con baldes y quizás no les quedaba muy cerca. Por eso el aguatero se encargaba todas las mañanas y todas las tardes de alcanzarnos agua. Otro lugar donde podían obtener agua es a través de este, que estoy segura que conocen, que es el aljibe. Muy bien, allí podíamos obtener agua, pero ¿qué pasaba? Los aljibes eran unas construcciones muy caras y no existían en todas las casas. Eran muy poquitas las familias que contaban con un aljibe para obtener agua. Por eso es que el aguatero nos alcanzaba el agua. Y miren a quién tenemos aquí. Al vendedor de escobas, ¿no es cierto? Así podían limpiar sus casas y mantenerlas limpias. Y a ver si reconocen a este vendedor. Muy bien, es el vendedor de velas. ¿Para qué necesitarían las velas?
Muy bien, porque en esa época no había electricidad como hay ahora, que prendemos la perillita y enseguida tenemos luz. En esa época se alumbraban a través de las velas. ¿Y saben quién tenía un trabajo muy importante? El farolero, que es el encargado de encender las velas de los faroles de las calles. Así, cuando el sol se escondía, las calles quedaban alumbradas para poder pasear por la colonia. ¿Qué les parece? Ahora ya sabemos y conocemos en qué lugares la gente podía comprar sus productos. O recurrían a la pulpería o recurrían a los vendedores ambulantes. Ahora tengo otra pregunta para ustedes. ¿Tienen ganas de descubrirla? ¿Dónde vivían? La gente en la colonia vivía en casas que eran muy parecidas entre sí. Miren, les voy a mostrar una. Esta es una casa muy particular. ¿Por qué? Miren, porque tiene 2 pisos. Es una casa que le pertenece a gente que tiene dinero, a gente pudiente de la época colonial. ¿Sí? Si no, la mayoría de las casas contaban con un solo piso, pero todas eran muy similares entre sí. Porque todas tenían techos rojos, ventanas con rejas, puertas de madera y estaban pintadas con cal. Otra particularidad que tenían las casas es que tenían muchas habitaciones y que todas esas habitaciones daban a un patio donde generalmente había muchos árboles y si pertenecía a una familia pudiente como en este caso, allí también encontrábamos el aljibe. Ese patio era el lugar de encuentro, de reunión de la familia, ¿no? Donde tomaban mates, comían pastelitos y conversaban. Las familias más adineradas contaban con más muebles que las demás, ¿sí? Pero esos muebles generalmente no combinaban entre sí o seguían un estilo. Contaban con vajilla de porcelana, ¿sí? Y con algunos adornos de plata que solían traer de Europa. Eso pasaba en las familias más adineradas. El resto de la familia no contaban con tanto mobiliario como estas. ¿Cómo eran sus calles? Las calles de esa época eran de tierra y las veredas eran empedradas, pero eran muy angostas, por lo cual cuando llovía era muy difícil transitar en ellas. La mayoría de las calles de la época colonial no tenían luz de noche, solo las calles principales, que estaban alumbradas mediante un farol que adentro tenía una vela. Como les conté anteriormente, el encargado de encender esa vela era el farolero. El resto de las calles no estaban alumbradas. ¿Cómo era su vestimenta? En esa época, las mujeres eran las encargadas de confeccionar su ropa, no solo la de ellas, sino la de sus maridos y sus hijos. ¿Por qué? Porque en esa época no abundaban los sastres, no había tanta cantidad de sastres encargados de hacer ropa. Por eso las mujeres se ocupaban de ello. También algo que tenemos que tener en cuenta, que la vestimenta en esa época no era igual para todo el mundo. No se vestían de la misma manera la gente adinerada de la gente que no contaba con tanto dinero. En este caso, yo les pegué 2 imágenes de una dama antigua y un caballero. Y según la vestimenta que están teniendo, nos podemos dar cuenta que era gente de clase adinerada. Vamos a ver un poco cómo era esa ropa. Vamos a fijarnos en la dama antigua. Usaban vestidos largos que llegaban hasta el suelo, ¿sí? Y debajo de estos vestidos estaban las enaguas llenas de volados. Y eso hacía que la parte de abajo del vestido sea bastante abultada, ¿sí? En su cabeza podemos ver que usaban estos peinetones y sobre ellas usaban unas mantillas, que son unas telas como de tejiditas, ¿sí? De puntitos. Bueno, se ponían eso sobre su cabeza. También podemos ver que usaban guantes, usaban abanicos, inclusive sombrillas para protegerse del sol. Las sombrillas también eran un elemento que solo contaban con la gente de dinero, pues eran muy caros para esa época. Y si nos fijamos en el caballero, vemos que usa galera, que usan sacos que se llaman levita, ¿sí? Camisas con muchos volados, pantalones angostos y bastones. ¿Qué tal? Esa era la ropa de la gente adinerada de la época. ¿Y saben cuándo se ponían sus mejores ropas? Cuando tenían las tertulias. ¿Saben qué son las tertulias?
¿Cuáles eran sus costumbres? Las tertulias eran las reuniones que organizaban estas familias pudientes donde invitaban amigos y familiares a sus casas y se reunían en esos grandes salones iluminados por candelabros y allí no solo conversaban, sino también bailaban, tocaban el piano y hasta comían cosas ricas típicas de la época, como empanadas y pastelitos. Otra costumbre de la época era juntarse en los patios de las casas, como les dije anteriormente, a tomar mate y a comer algo rico y pasar lindos momentos juntos en familia y quizás conversar o jugar a las cartas. Esas eran las formas en las que se divertían en la época colonial. ¿Cuáles eran los medios de transporte en esa época? Los medios de transporte de la época colonial no son ni iguales ni similares a los que conocemos ahora. No existían ni los coches, ni los trenes, ni los aviones. Y las distancias que había que recorrer de un lugar al otro a veces eran demasiado largas, por lo cual llevaba mucho tiempo trasladarse de un lugar a otro. Por eso muchas veces la gente usaba estas pulperías, estos comercios que les conté anteriormente, para alimentarse, bañarse y descansar, y luego seguir con su viaje. ¿Saben cuál es el medio de transporte más rápido de la época colonial? El caballo. El caballo era el transporte más rápido. Y también existían otros medios de transporte, como este que tengo aquí en la mano, a ver si lo conocen. Muy bien, es una carreta que está formada por dos ruedas de madera bien grandes y tiene un techo que podía ser de paja o en este caso de un cuero de animal. ¿Sí? Estas carretas son tiradas por bueyes. El viaje aquí no suele ser muy cómodo, resulta un poco incómodo y lento. Otro medio de transporte similar a este es el de las diligencias, ¿sí? Muy parecido, nada más que son más cómodos y confortables viajar en ellos. Bueno, miren todas las cosas que hemos aprendido hoy con respecto a la época colonial. Ya sabemos que no nos vestíamos igual, que el medio de transporte no eran los mismos, que nuestras viviendas no eran iguales. Aprendimos de dónde obteníamos el agua que necesitábamos, ¿sí? Cómo nos alumbrábamos, cuántas cosas hemos aprendido. De todos modos, les dejo también otro videito para que miren, para que sigan aprendiendo un poco más sobre esta época tan linda. Espero que les haya gustado y sepan que los quiero un montón y espero que nos volvamos a ver prontito. Les dejo un beso gigante.